Este es Nikolai Zhumagaliev, mejor conocido como el devorador de hombres. Su caso es salvaje y parece sacado directamente de Hollywood, así que abróchate el cinturón porque te espera una gran historia. Nacido en Usinagash, Kazajistán, en 1952, Nikolai era el cuarto de 5 hijos. La parte más extraña de su infancia fue lo que la mayoría consideraría normal. Sin divorcios locos, sin abusos y tampoco traumas infantiles, solo una educación estándar. Estoy seguro de que tuvo sus momentos bajos de vez en cuando, pero nunca experimentó ni se comportó de la manera en que lo hacían la mayoría de los asesinos en serie en su juventud, ya que durante su adolescencia pasó sus días en la escuela de ferrocarriles e incluso sirvió en el servicio militar en el Cuerpo de Defensa Química en Samarkand y Otar. Después de esto, intentó convertirse en conductor y luego se postuló en universidades. Sin embargo, no logró ninguno de estos objetivos. No obstante, no permitas que estas deficiencias de su juventud afecten la forma en que ves al joven Nikolai. Cuando era un hombre valorado por estar siempre bien vestido y bien afeitado, y digamos que tenía poco o ningún problema cuando se trataba de mujeres, Nikolai también era un hombre trabajador y había operado como electricista, marinero, transportista y operador de excavadora, es decir, una amplia lista. Mientras realizaba estos trabajos, viajó por todo el país, de modo que solo regresó a su ciudad natal en 1977, donde se convirtió en bombero a los 25 años. Fue en ese momento que su vida poco a poco fue tomando su lugar. Una vez que comenzó a ganar más dinero, comenzó a organizar fiestas de vez en cuando con todos sus amigos. Dicho esto, sé lo que están pensando, cómo toda esta experiencia de vida, carrera y éxito social conduce a algo remotamente fuera de lo normal y peor aún, a los inicios de un asesino en serie. Bueno, digamos que Nikolai se estaba divirtiendo mucho ese año y contrajo sífilis y tricomoniasis. Culpó completamente a las mujeres por esto, por lo que así comenzó su feroz resentimiento hacia ellas. Nikolai encontró a su primera víctima en enero de 1979. No sabemos la fecha exacta del evento, porque cuando este fue capturado, ni él mismo podía recordar la fecha. Como todos saben, después de todo el incidente de la CTS, su ira hacia las mujeres creció a nuevas alturas. Por supuesto, sentía como si las mujeres fueran ciudadanas de clase baja que no tenían lugar en el mundo moderno. Esto lo llevó a perseguir a su primera víctima y a quitarle la vida de una manera tan salvaje que incluso Jeffrey Dahmer querría vomitar. Muchos años después de ser capturado, Nikolai se abrió a la policía y le contó la historia de su primera víctima. Dijo que había estado viajando por un camino rural en algún lugar de Usinagash. Mientras avanzaba por el camino, notó a lo lejos a una mujer joven. En ese momento, recuerda que se sintió muy atraído por la mujer, pero en lugar de seguir caminando como cualquier persona normal, decidió hacer lo impensable. Nikolai cargó hacia ella por detrás y ni siquiera estaba tratando de ser discreto. Por todos los medios, no le importaba si ella lo veía venir, porque sabía que iba a hacer el trabajo. Mientras corría detrás de ella, la mujer se dio la vuelta después de escuchar sus pasos. Nikolai recuerda que a medida que se acercaba a ella, su corazón comenzó a latir con entusiasmo. La mujer hizo todo lo posible por huir, pero Nikolai había ganado demasiado terreno para que ella tuviera siquiera una oportunidad. En unos breves momentos, la tenía en sus manos y comenzó a rodearle el cuello con el brazo para que no pudiera respirar ni gritar. A partir de ahí, no perdió el tiempo. Aunque esta era una zona rural, todavía había una buena posibilidad de que alguien pasara y lo viera, así que sin dudarlo, usó sus herramientas en su garganta y la dejó sangrar. Justo aquí es donde las cosas se tuercen. Nikolai no quería desperdiciar su sangre inocente, así que comenzó a beberla. Sí, amigos, me escucharon bien. Como un vampiro de una película de terror, Nikolai comenzó a beber la sangre de la joven. Mientras lo hacía, escuchó un autobús acercándose desde la distancia. Para evitar ser atrapado, arrastró el cuerpo de la mujer hacia el suelo y lo aplastó hasta que el autobús pasó. Para su suerte, pasó desapercibido, y sus actividades de esa noche quedaron como un misterio para el resto de la ciudad. Por cierto, esto no fue ni la mitad de lo que hizo esa noche. Después de que Nikolai viera que no había moros en la costa, comenzó a realizar algunos de los actos más horribles que puedas imaginar con el cuerpo de la joven. Dejaré la mayor parte a tu imaginación, ya que no es exactamente compatible con las políticas de YouTube. Digamos que él trató su cuerpo como si fuera un filete grande.
Por supuesto, necesitaba ver si estaba cocinado a su gusto, y comenzó a cortar el interior del filete. Lo hizo con total desprecio por la dignidad de la mujer, y literalmente la separó lim de lim, como si no fuera más que un pedazo de carne de carnicero. Pero seamos serios, ¿qué es un trozo de carne de carnicero sin un poco de asado? Comenzó entonces a cargar grandes porciones de su cuerpo en su mochila. Luego, las llevó a casa y comenzó a desprender la grasa del músculo y la carne. Convirtió su grasa en aceite después de cocinarla durante bastante tiempo, e incluso llegó a encurtir ciertas partes de su torso. Para condimentar un poco las cosas y agregar algo de variedad a su dieta, puso otras partes del cuerpo de la mujer en una picadora e hizo albóndigas con ellas. Guardó toda la carne para él y nunca la compartió con nadie, afortunadamente. Dijo que pudo comer durante un mes entero usando nada más que el cuerpo de esta joven inocente. Dieta paleo donde las haya. En sus propias palabras, Nikolai dijo: «Estaba muy dura, así que tuve que cocinarla durante mucho tiempo en su propia grasa. La primera vez que comí carne humana tuve que esforzarme, pero luego me acostumbré». Pasaría poco tiempo hasta que los restos del cuerpo de la mujer fueron encontrados en el bosque, concretamente, el 25 de enero de 1979. La policía abrió una investigación sobre el asunto, pero como Nikolai no tenía conexiones con la mujer, el caso quedó congelado durante décadas, y sucedieron muchas cosas entre esos años. Por supuesto, Nikolai no tardaría mucho en continuar con su juerga, y se cobró la vida de varias mujeres más. Muchos informes dicen que Nikolai se reclamaba a la mayoría de sus víctimas durante las horas del crepúsculo en un parque local. Como ocurre con la mayoría de los casos de asesinos en serie, no sabemos con certeza cuántas vidas arrebató. Sin embargo, se sabe que Nikolai mató a más de 5 mujeres entre enero y agosto de 1979, aunque algunas fuentes incluso llegan a afirmar que Nikolai podría haber matado hasta 100 personas, ya que en el caso de las otras 5 víctimas confirmadas, logró salirse con la suya. En cada uno de estos casos, incluso canibalizó a cada una de sus presas, cortándolas en pedazos de una manera muy similar a su primera víctima. Sin embargo, Nikolai pronto cometería un error que casi marcó el final de su juerga. El 21 de agosto, el demente estaba trabajando en la estación de bomberos cuando accidentalmente le disparó a uno de sus compañeros de trabajo mientras estaba gravemente intoxicado. No sabemos cómo sucedió exactamente, pero parece que los dos probablemente estaban bromeando y siendo imprudentes cuando se disparó el arma. Sea lo que haya sucedido, el día que arrestaron a Nikolai y lo llevaron a la estación de policía, los oficiales se dieron cuenta de inmediato de que algo no estaba bien con este tipo, por lo que lo trasladaron a un centro de salud mental cercano, conocido como Serbsky Center. Varios médicos de la clínica lo evaluaron, y pronto le diagnosticaron esquizofrenia, un trastorno mental común entre los asesinos en serie. Nikolai pasaría desapercibido y permanecería en esta instalación durante aproximadamente un año. Es posible que hayas asumido, con razón, que mientras estuvo detenido aquí, trabajó en sí mismo y recibió tratamiento tanto para su enfermedad mental como para sus tendencias sádicas. Sin embargo, estarías muy equivocado. Nikolai fue liberado, y casi inmediatamente después de ser enviado de regreso al mundo libre, volvió a sus viejas costumbres. En los últimos meses de 1980, le quitó la vida a 3 mujeres más. Es muy inquietante saber que Nikolai estaba al alcance de la policía todo este tiempo. Ellos habían estado investigando activamente los asesinatos, pero no tenían idea de que él era el responsable. Esta fue la primera vez que Nikolai pudo escaparse de las manos de la policía. Y sí, me escuchaste bien. Esta fue la primera vez, ya que hubo otras. Después de su estadía en el centro de salud mental, Nikolai pudo regresar a la sociedad y vivir una vida bastante normal. A pesar de que le habían diagnosticado múltiples ETS después de llevar un estilo de vida tan frívolo, el tipo continuó siendo anfitrión de fiestas en su casa, como en los viejos tiempos, e invitaba a todo tipo de personas, algunos amigos, algunos conocidos y a veces personas que apenas conocía. A él le apasionaba organizar fiestas e invitar a varios de sus amigos cercanos y sus novias. Cuando él hosteaba estas fiestas, Nikolai se aseguraba de que todos tuvieran algo de beber y había mucha comida disponible. Parecía que realmente le encantaba organizar quedadas, preparar grandes cantidades de comida y dejar que sus invitados comieran lo que quisieran. Sin embargo, luego confesaría que les daría de comer a sus víctimas a los asistentes de la fiesta, sin que ellos lo supieran.
Se desconoce cuántos de sus amigos se convirtieron en caníbales involuntarios. Mientras organizaba la que se sabe que fue su última fiesta, todo iba relativamente bien. En algún momento de la velada, Nikolai convenció a uno de los asistentes a la fiesta para que fuera con él a una habitación separada. Esto marcaría la captura de su novena víctima, pero a diferencia de sus otras presas, este era un hombre. Después de que los dos desaparecieran en la otra habitación durante bastante tiempo, los amigos de Nikolai fueron a ver cómo estaban. Cuando abrieron la puerta y descubrieron que el demente le había quitado la vida al hombre y había comenzado a desmembrar el cuerpo, la reacción fue impactante. Sus invitados encontraron la cabeza decapitada de uno de sus amigos, así como sus intestinos. Los asistentes de la fiesta aparentemente huyeron despavoridos de la casa, completamente conmocionados y choqueados por lo que acababan de ver. En este punto, las cosas se pusieron un poco extrañas porque, por alguna razón desconocida, Nikolai ni siquiera se molestó en esconderse o salir de su casa, sino que continuó trabajando en su última víctima hasta que apareció la policía. Cuando los oficiales lo encontraron, lo vieron agachado sobre sus rodillas cubierto de sangre. La policía estaba tan sorprendida por lo que acababan de encontrar que, mientras hacían todo lo posible para procesar la situación, Nikolai pudo escapar y huir a las montañas cercanas. Según los agentes que respondieron, estaba completamente desnudo cuando huyó. Todo lo que se llevó fue el machete que había usado con la víctima, y logró esconderse en el bosque de las montañas durante varias horas, de modo que no fue encontrado hasta el día siguiente. Fue arrestado el 19 de diciembre de 1980 y una vez más puesto bajo custodia policial. Para este punto, el rostro de Nikolai había aparecido en los periódicos, la televisión y las revistas. Su ola de asesinatos había comenzado a ganar lentamente el reconocimiento mundial, mientras los espectadores quedaban asombrados por sus horrendos actos ante personas inocentes. Los medios habían comenzado a referirse a él como colmillo de metal, ya que tenía dientes de metal implantados en la boca como resultado de una pelea callejera en su juventud. Sin embargo, esto incluso ayudó a devorar a sus víctimas. Estuvo bajo custodia policial durante casi un año completo, antes de ser enviado a juicio. Cuando llegó a la sala del tribunal, el caso fue súper simple, y en su mayor parte, de corta duración. Todos sabían sobre los crímenes atroces que había cometido, por lo que el juez conocía exactamente qué sentencia quería imponer a Nikolai. No culpable. Increíble, amigos, la sentencia de Nikolai fue que no era culpable. Después de analizar su diagnóstico anterior con una enfermedad mental deliberada, los tribunales sometieron a Nikolai a una evaluación mental adicional y fue declarado legalmente loco, enviándolo a un centro de salud mental. Afortunadamente, esta vez no se le permitió salir después de solo unos meses. Una orden judicial estaba vigente, que le prohibía salir del centro bajo cualquier circunstancia. Como una sentencia de prisión normal, Nikolai fue mantenido bajo estrecha vigilancia durante casi una década. Mientras pasaba un tiempo aquí, comenzaron a difundirse rumores de que había escapado de las instalaciones y se había dado a la fuga. Estos rumores se vieron alimentados por el hecho de que, a pesar de su arresto, los cadáveres seguían apareciendo a un ritmo alarmante. Las revistas y los periódicos comenzaron a difundir teorías descabelladas sobre Nikolai, pero pronto se enterarían de que este no era el único asesino que había estado aterrorizando la zona. Ahora había un imitador llamado Alexander Skrinik, quien había cobrado la vida de varias mujeres y desmembrado sus cuerpos, al igual que Nikolai. Fue a por el mismo tipo de presas, usó el mismo tipo de herramientas y llevó a cabo el mismo proceso de matanza en los cuerpos sin vida de las víctimas. Sin embargo, los rumores de fuga de Nikolai fueron acallados después de que Alexander fuera entregado a la policía, concretamente, después de que uno de sus amigos lo denunciara. Alexander fue sentenciado rápidamente a ser ejecutado, a diferencia de Nikolai. Después de pasar varios años en una institución mental, Nikolai presentó una solicitud para ser transferido a una nueva instalación de la que no sabemos muchos más detalles, pero los tribunales aceptaron su propuesta y acordaron transferirlo a un hospital psiquiátrico normal, en lugar de a un hospital de máxima seguridad. Mientras pasaba tiempo en sus instalaciones actuales, Nikolai fue considerado curado varias veces y la mayoría de sus médicos sintieron que no representaba ningún riesgo real para el mundo exterior. Por esta razón, el sistema judicial no vio ninguna razón para no permitirle pasar a un centro de salud normal.
aunque no todo fue lo que parecía. Mientras era transferido, Nikolai logró escapar y secuestrar el auto que estaba siendo transportado. Luego, se fue y deambuló por la Unión Soviética durante varios meses. Hubo rumores de que cometió otra serie de asesinatos en Moscú y Kazajistán, pero estos rumores no fueron confirmados. Sin embargo, envió una carta a uno de sus amigos y el sello demostró que la carta fue enviada desde Moscú, aproximadamente al mismo tiempo que tuvo lugar la nueva serie de asesinatos. No se sabe si Nikolai fue realmente responsable de estos crímenes, pero parece demasiada coincidencia para no ser cierto. No obstante, solo soy yo adivinando, nadie lo sabe realmente. Hubo reportes que afirmaban que Nikolai sobornó a un amigo para que mandara la carta desde Moscú y enviara a la policía en la dirección equivocada, dándole más tiempo para escapar. Esto es ciertamente posible, pero no hay forma de saber con seguridad qué pasó aquí. De todos modos, tengo que aclarar que su escape es impresionante. Quiero decir, la vida del tipo suena como una película. Cenas con sus víctimas como comida, veredicto de no culpabilidad después de 9 asesinatos y manipulación de médicos hasta escapar de un asilo mental de máxima seguridad. ¿Cómo es que esto aún no es una cinta de Quentin Tarantino? ¿Cómo no? Nikolai sería capturado una vez más, después de protagonizar el robo de una oveja en Fergava. La policía no sabe cómo terminó en la Unión Soviética, pero parece que el tipo quería ser enviado a prisión en esta área por un delito mucho menor, aunque nunca reveló por qué lo querían enviar a prisión. La policía se dio cuenta de quién era y lo transportaron de regreso a Kazajistán, a un hospital psiquiátrico. Incluso después de todo, los médicos de Nikolai todavía creen que es un hombre curado. Dicen que no muestra signos de mal comportamiento y sienten que podría reintegrarse a la sociedad más pronto que tarde. Actualmente está recluido en una prisión y trabaja reparando pequeños equipos. Mientras vive en este nuevo centro psiquiátrico, Nikolai envió por correo una solicitud para que modificaran su sentencia a pena de muerte, pero los tribunales se lo negaron ya que sus médicos sentían que estaba en un camino sólido hacia la recuperación. En 2014, la policía estaba terminando los detalles de una investigación de asesinato que tuvo lugar en el Aktoe. Para sorpresa de algunos médicos de la clínica de Nikolai, descubrieron que él era responsable del asesinato que tuvo lugar en 1990, mientras estaba prófugo. Nikolai fue declarado culpable de su 10º y presumiblemente último asesinato, y el hombre de 68 años probablemente permanecerá en el Centro de Salud Mental de Kazajistán por el resto de su vida. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro asesino? Yo no me lo perdería,